Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 24 de febrero del 2022. Un día aciago, un día lamentable y funesto para la comunidad internacional, para la sociedad, para la civilización. Realmente hemos vuelto a la época de las cavernas. Hemos vuelto a la época donde el más grande se come al más chiquito, donde al salvajismo del poderoso. Y es sin duda lo que ha ocurrido en la Europa Oriental, el conflicto de Rusia, que ha creado Rusia con Ucrania. Era la crónica de una muerte anunciada. Teníamos semanas entretenidos con las discusiones diplomáticas, Macron, Scholz, el canciller de Alemania, Macron, el primer ministro francés, reuniones entre Sergei Lavrov, el canciller ruso, y Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, llamadas telefónicas entre el presidente Biden y Vladimir Putin, el presidente ruso, y prácticamente reuniones entre los efectivos de la OTAN, los jefes de la OTAN, de la Unión Europea y las contrapartidas rusas. Pero todo eso no era más que un aguaje, como decimos nosotros aquí, un bluff. Porque Putin tenía su decisión tomada mucho antes. Habían ido tomando previsiones para aguantar el embate de las sanciones que le habrían de venir, y ahora apela a la estrategia de la Guerra Fría. Yo les hice, en esta semana he dedicado tiempo un poquito así, recordando de historia sobre los aspectos de la Guerra Fría y de cómo se vivieron esos 40, 50 años. Y hemos vuelto ahora a ya una guerra peor que una Guerra Fría, una guerra en Europa, algo impensable. Y todo porque las pretensiones imperiales de Vladimir Putin lo hacen tomar esas decisiones. Quiere volver a crear ese imperio ruso que se imponía a esos estados pequeñísimos de todas esas zonas limítrofes, desde Finlandia, el Pribáltico, Lituania, Letonia y Estonia, el Cáucaso, Georgia, Azerbaiyán, Armenia y las zonas por allá que van por el Asia, que hacen frontera con Pakistán y Afganistán, que son Uzbekistán, Turkmenistán, y ya hasta se me olvida la tercera. 3 repúblicas más. Obviamente, eso era cuando el zar cuando Cuca bailaba, ¿no verdad? Y aquel país fuerte, gigantesco, que le derrotó a Napoleón aquella vez, recordemos, creó ese imperio. Ahí está la Catalina la Grande, Pedro el Grande, pero eso son épocas superadas y pasadas. Todos esos países que componían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la URSS en los 90, son países independientes de la comunidad internacional, pertenecen a las Naciones Unidas, asumen y respetan las leyes internacionales de no agresión, de no interferencia en los asuntos domésticos de los países, pero Putin, a él le va ni le viene nada de eso. Y como es un gobernante autócrata, un dictador, que a los enemigos los aniquila, los atropella, los elimina, en el sentido literal de la palabra, los elimina. Se ha acostumbrado a hacer lo que le parezca. Y anoche yo estaba llegando, tuve una diligencia por Moca, y ahí acababa de llegar a mi casa, eso de las 11 de la noche, cuando empecé a ver los noticieros internacionales, BBC, CNN, Deutsche Welle, y empezaban a oírse ya los shells, los bombardeos de los misiles. O sea, todo eso estaba fríamente calculado. Ya él había declarado en la tardecita, tarde-noche, de Moscú, en una alocución diferente a la que había dado anteriormente para justificar la anexión, no, el reconocimiento de los 2 estados separatistas de Donbass, de la región del Donbass, Lugansk y otro ahí. Y ya había entrado sus tropas ahí. Pero ayer
en lo que había definido en la tarde cuando dijo ese discurso, en una operación militar especial, empezaron los ataques contra los sitios estratégicos de Ucrania. Alrededor de 16 ciudades están siendo bombardeadas con misiles, con artillería pesada y con jets, aviones de ataque. Él no se iba a quedar en Crimea, eso lo ocupó en el 14 y volvía por sus fueros ahora para ocupar toda la región del Donbass, el 30% que tienen sus operativos prorrusos ahí, iba por el otro 70%, pero no es verdad que va por el otro 70%, va por toda Ucrania. Hasta que él no tenga ahí un gobierno títere como el que tiene en Bielorrusia, él no va a cejar en sus intentos. Y si la comunidad internacional, que se le ha plantado en dos patas, como decimos nosotros literalmente, toda la Unión Europea, anoche justamente cuando decía que empezaba a oír las noticias, que se oían las explosiones a lo lejos, los corresponsales de las cadenas noticiosas empezaban a dar los partes. En las Naciones Unidas se estaba celebrando un consejo, el consejo del Consejo de Seguridad, y ellos justificando lo que estaba pasando, que fue Ucrania que violó los acuerdos de Minsk, cuando ellos todos son pretextos y excusas. Hasta llegó a Putin a decir que ahora Ucrania estaba intentando fabricar armas nucleares, el mismo cuento que usó Estados Unidos cuando ocupó a Irak en aquella ocasión, que habían armas de destrucción masivas. Toda una narrativa creada por el propio Putin, que se picha, se batea para justificar todo lo que está haciendo, que nadie le cree, absolutamente. Ya ayer se tomaron las sanciones con relación a la primera decisión que le había tomado de que iban a reconocer a eso y que me había mandado tropas para pacificar lo que ellos habían creado. Y obviamente eso no sabíamos que eso no se iba a quedar ahí, que eso no era más que la primera fase de su estrategia, y ya la desencadenó, ya no hay ninguna duda, y está siendo atacada Ucrania por tres flancos: por la zona de Bielorrusia en el oeste, en la parte del norte, en la parte que hace frontera con el Donbass, donde estaban ya desde antes luchando, donde hay trincheras, donde las tropas separatistas apoyadas por los rusos han venido luchando contra el ejército regular ucraniano, y en la parte de Crimea, que fue la península en el Mar Negro, que fue ocupada por Rusia en el 2014. Y desde esos tres lugares ya está siendo atacada toda Ucrania: Kiev, Lvov, Kharkov, que son muchas ciudades, alrededor de 16 ciudades. ¿Cuál es la estrategia de Putin? Obviamente, demoler, ablandar, destruir toda la capacidad de defensa que pueda tener Ucrania con el poderío que tiene militar, los misiles, la artillería pesada, los tanques, los aviones de bombardero, que tiene más de 500 aviones dispuestos para ello. Y una vez destruya toda la infraestructura estratégica antiaérea, de defensa, de coordinación, entonces ordenar a los efectivos a que ocupen. La estrategia Hitler ataca de nuevo, como ya yo lo he dicho en otras ocasiones. Eso es lo mismo que hizo Hitler para la Segunda Guerra Mundial. Pensaría él que será un Blitzkrieg, una guerra relámpago, pero no le va a salir así. Ya los rusos tuvieron un percance en Afganistán en los 90. También los americanos tuvieron que salir con la mesa al caco, como decimos nosotros aquí. Los talibanes, de ahí empezaron todos esos rebuses, le dieron en la mamacita a los rusos en ese entonces. Hoy día, lo lamentable de todo esto es que se están atacando las ciudades, se están atacando los centros estratégicos, los centros militares, todo eso, y obviamente el desastre y los muertos. Va a haber una gran catástrofe humanitaria, y por eso le decía ayer el secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, le pedí encarecidamente de todo corazón que retirara esas tropas, porque ahora, hoy día, los muertos los van a poner los ucranianos. Ya habían anunciado, no habían empezado, hay más de 40 y pico de muertos, mal contados seguramente. Entonces los muertos los están poniendo los ucranianos.
las pérdidas las están poniendo los ucranianos porque se está peleando en Ucrania. Es muy bueno así. No es que yo quisiera que se pelee en Rusia, en Moscú, pero es muy bueno cuando es de un solo lado, one side. Hoy día los muertos lo pondrán los ucranianos, 44 millones de habitantes que tienen que hincarse de rodillas ante este tirano, ante este megalómano, ante este nuevo emperador, el zar nuevo de Rusia, porque a él le parece, porque a ellos les parece. Se han inventado toda clase de excusas, han hecho para justificar y el pretexto de ir a justificar y amenazar a los otros, que los que ayuden se van a encontrar con medidas que todavía, que ni siquiera se las imaginan. Él cree que con la boca va a poder, pero no van a dejar a Ucrania sola. Por supuesto que no. Y les decía, en estos momentos, los daños, los muertos los pone Ucrania. Pero eso es como usted cuando esté en la playa. Usted ve que la ola viene, y si esa ola lo agarra, me agarró en Punta Cana una vez mirando por un lado, una ola y casi me sacó un hombro. Me comí tierra y arena, que eso da gusto. Entonces usted cuando la ola viene, usted o sube o usted se baja y ella pasa. Todas esas ataques, esas olas de misiles, de artillería, de bombas, de ataques para destruir la infraestructura, las va a aguantar los ucranianos y después se va a tener que pelear casa por casa, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Y entonces ahí los rusos van a aportar los muertos también. Porque ahora los muertos van a estar yendo de un solo lado. Cuando los féretros y los cadáveres empiecen a llegar a las ciudades rusas y los rusos empiecen a quejarse y a lamentarse de que sus muchachitos de 18 años llegan muertos en un féretro, ahí el Putin va a saber lo que es verdad. A él no le importa nada de eso. Pero él piensa que con ese poderío militar va a aplastar a Ucrania. Lo que pasa es que Ucrania no está sola. A Ucrania, la comunidad internacional, todo el mundo ha condenado eso, porque eso es una violación flagrante a las leyes internacionales, al respeto de la soberanía de los pueblos. Eso es como que estamos en la selva y el león viene y se come al monito. El oso ruso arropa a Ucrania, ahí están en el mar, en el Black Sea, ahí están los misiles, ellos van a aguantar. Y después cuando tengan que ir cuerpo a pelear, ahí ellos van a saber si la pintura es dura. Y ahí van a tener que aportar sus muertos también, porque es muy fácil y tirarle al otro allá y que se pase impunemente como pasó en Crimea, pero no será Crimea, esto no va a ser igual que Crimea. Por más poderío militar que tenga Rusia, por más que intente amedrentar a la comunidad internacional, eso no será igual. Vamos a ver, dice Rusia que va a dar una respuesta fuerte a las sanciones. ¿Qué respuesta va a dar? Ya lo está dando, sabíamos que eso venía, que no van a ser simétricas, pero serán sensibles para la parte estadounidense. Que Rusia ha demostrado que todos los costos de las sanciones son capaces de soportarlos. Ellos se clavaron, como decimos aquí, con más de 20.000 millones de dólares durante todo este periodo, porque ellos estaban preparándose para esta situación, para este ataque al estado a la geopolítica internacional. Ellos quieren redefinir las fronteras de Europa y eso no se les va a dar. Ustedes pueden estar seguros que no se les va a dar así tan sencillo como ellos piensan que pueda ser. El presidente ya les establecieron sanciones. Londres le puso sanciones alrededor de 5 bancos, el Russia Bank, el Black Sea Bank y como 3 más. Los Estados Unidos le pusieron restricciones ya al banco PCB, el banco militar, y al BEE, el banco de inversiones, y se le ha puesto restricciones a la deuda. No puede Rusia salir a buscar recursos ni nada que implique dólares, está totalmente prohibido. Va a tener que rascarse con sus propias uñas. Pero a lo que más le temen, ya él había anunciado la operación militar, la está ejecutando. Ahora lo que les digo, y llama a los ucranianos a que depongan las armas. El nuevo zar del imperio soviético. Eso no será posible, a él va a tener que guayar la yuca de verdad. Pero todos sus pretextos nadie se los ha comprado. Aliados hasta estratégicos como Turquía, toda la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, desde Japón hasta Australia, todo el mundo, la República Dominicana, todo el mundo. A Putin nada más lo apoya Trump, el loco Trump,
Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, porque son afines, son iguales. Entonces, bueno, Trump le debe, a lo mejor sabrá Dios qué secretos le tiene él escondido a Trump ahí, de los cuartos que le prestó el Deutsche Bank a Trump cuando tenía todos sus problemas, que lo sacó de apuro, por algo él lo defiende tanto. Entonces, al final del día, lo desafortunado de todo esto es que Ucrania es el granero de Europa. Ucrania produce alrededor de 70 y casi 80 millones de toneladas de cereales, 33 millones de toneladas de maíz y como 40 toneladas de trigo, millones de toneladas de trigo. Eso ya ha disparado los precios en los mercados. Ya el petróleo, justamente, ciertamente, esta mañana a las 6, yo veía, estaba ya en $99.66 el West Texas Intermediate. Había subido $7.41. Ahora mismo, en tiempo real, en la Bolsa Mercantil de Nueva York está en $99.34. Ya ustedes saben lo que nos espera mañana a nosotros. El gobierno no va a poder seguir subsidiando 600 millones todas las semanas. Y eso es lo lamentable. Y esa es una situación que con la que Putin cuenta. Putin ha hecho todo eso porque sabe que las economías occidentales están con la inflación, están pasando trabajo con la situación del suministro de combustibles, y por eso él ha tomado esas decisiones que violan todo lo que es el orden, el derecho internacional. Pero van a seguir las sanciones y podemos estar seguros de que el apoyo de la comunidad internacional, no solamente solidario, a él no le importa eso, sino en armas. Ese tipo de personas solo entienden a la fuerza, cuando los enfrentan con la fuerza. Desafortunadamente, Ucrania no compite en poderío militar con las tropas rusas, con el poderío ruso. Pero la comunidad internacional le puede suplir, pues no es lo mismo atacar que defenderse. Ellos van a demoler a Ucrania. La podrán demoler, la podrán abatir, la podrán poner de rodillas, pero donde haya un ucraniano va a estar defendiendo su patria de la agresión de un extranjero. Y eso tiene sus implicaciones. Y la comunidad internacional, les digo, no lo va a dejar solos. Le va a dar todos los pertrechos militares, todas las armas que necesiten para que echen una pelea. Lo que no podrán es entrar los efectivos de Estados Unidos ni de la OTAN. Ya se mandaron efectivos hacia las repúblicas del Báltico que hacen frontera por arriba con Bielorrusia, pero ahí sí él no se va a atrever porque esas pertenecen a la Organización de Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, que tienen un acuerdo y alianza de seguridad recíproca. Si me atacas a uno, te caemos todos. Y eso él no se va a atrever. Ahora, es totalmente lamentable lo que ha pasado. Hoy es un día negro en la historia de la humanidad. Un día negro va a tener repercusiones que todavía nosotros no la podemos vislumbrar en el horizonte, pero ninguna positiva. Todas ominosas, negros nubarrones. Es lo que nos espera. A nuestro país, a Europa, a la comunidad internacional, al mundo entero. Porque es que nosotros ahora vivimos de una manera tan interrelacionada. 85,000 turistas vinieron de Ucrania el año pasado aquí. Y vamos subiendo, 15,000, 13,000, 20,000, 30,000, 40,000. El año pasado mandaba un amigo ahí en un grupo que habían venido 85,000 turistas, que gastaban un promedio de $146, me parece, per cápita. Una cantidad de dinero importante que sirve para nuestra economía. Y bueno, ya podemos decir que no vamos a contar con esos. Ahí está la correlación de fuerzas de lo que tendrían las naves, lo que Ucrania contra lo de los rusos, incomparable una cosa contra otra.
incomparable una cosa contra la otra, pero no le asiste la razón moral a Rusia, por más que diga, por más que justifique, por más que quieran y aquí aparecerán 4 o 5 de esos cabezas calientes, comunistoides de la UAS y eso, que todavía andan con el clavo aquí atravesado, apoyando a Rusia. No, porque los americanos hicieron tal cosa en Kosovo, que sé yo qué, que ocuparon a tal sitio, que hicieron una cosa mala, no justifica otra. Toda la comunidad internacional está al unísono condenando eso que acaba de hacer ese señor que se llama Vladimir Putin, un exagente de la KGB, y actúa como tal. Él piensa que se podrá quedar impune. Ya las sanciones que se le han establecido, más de 34.000 millones de dólares, están frisados en bancos, eso solamente en la Unión Europea, en Londres, en el City de Londres, donde se mueve la parte financiera. Ya se anunciaron esos 5 bancos que les digo, la prohibición del BSB, del PSB, del Banco Ruso de Armas y el otro el Banco de Inversiones. Se le cerró el gasoducto Nord Stream 2, detenido para suplir el gas, que eso costaron como 11.000 millones de dólares su construcción. Estaba listo, solo esperaban la aprobación de aspectos regulatorios alemanes, parado totalmente. Y la compañía que construyó el gasoducto va a ser penalizada. Ayer oía también creo Anthony Blinken, el canciller americano, señalar, el secretario de Estado, hablar al respecto, porque se había pedido que se penalizara antes y ellos habían, para las buenas relaciones, ese es el problema. Que muchísimas de las cosas que venía el propio presidente Zelensky de Ucrania había solicitado que las sanciones se empezaran a aplicar porque sabía que Rusia iba a actuar. Para algo tenía todos esos efectivos en la frontera, diciendo que eran unos ejercicios con los bielorrusos. Mentira. Ya tenía acumulación de sangre, acumulación de pertrechos, y todo eso era para hacer un ataque, como lo dijeron y como lo debelizaron, lo encueraron en las Naciones Unidas. Las fuentes de inteligencia decían, va a ser en esta semana todo. Esperaron que pasara la Olimpiada de invierno, allá en China, para hacer el caso, porque a lo mejor también se lo habían comunicado al presidente Xi Jinping de China. De todas maneras, esto marca un antes y después en las relaciones internacionales del mundo moderno, ahora en el siglo XXI. Es un día ominoso, es un día negro. Uno no puede ni siquiera vislumbrar las implicaciones ni el alcance de esto que acaba de iniciarse anoche. Porque este tipo de situaciones uno sabe cuándo empieza, no cuándo termina ni cómo termina. Lo que uno puede sí prever es que el desastre que ocurrirá, la destrucción que ocurrirá en Ucrania tendrá carácter cataclístico, catastrófico. Y el desastre humanitario será extraordinario también. Ya veremos la gente, porque de donde están bombardeando, la gente, donde no hay agua, donde no hay electricidad, uno acostumbrado a la vida moderna, ¿qué va a hacer? La gente se va a tratar de ir de ahí, porque no te caiga una bomba. Porque ¿dónde se mete uno si están tirando bombas? No hay un sótano, no hay un subterráneo. Por ejemplo, en el caso nuestro, ellos por ahí tienen algunas cosas, pero donde cae una bomba queda todo destruido. Obviamente, estamos viendo el salvajismo moderno, el propio hombre moderno salvaje, buscando excusas y pretextos para comportarse como una fiera salvaje, de que el más grande se come al más chiquito. Podrán usar semántica, frases, explicaciones, justificaciones, pretextos, excusas, todo lo que quieran, pero ese hecho no va a borrar
la realidad. Ucrania es una nación, un estado soberano, independiente, miembro de la comunidad internacional, pertenece a las Naciones Unidas. Rusia es otro estado, no tenía derecho Rusia de anexar, de intervenir, de agredirla, bajo ningún tipo de excusas. Solo por el hecho de que yo tengo más poderío militar y me puedo apoderar, aparte de que ya venían haciéndole ciberataques y bloqueos de todo tipo, todo eso se esperaba y se sabía. Vamos a pedirle al Todopoderoso que al menos cubra con su manto ese pueblo, ese pobre pueblo, y que los daños pues puedan ser subsanados en el menor de los tiempos posible. Pero ya nosotros veremos durante 2 o 3 semanas todas las informaciones desastrosas y las implicaciones en los mercados internacionales y las implicaciones en las economías internacionales, que es con lo que él cuenta. Él dice, no importa lo que duremos en esto, esto no tiene, ¿verdad? Porque él entiende que mientras más dure en una situación así, generando problemas a nivel mundial, con los precios de los commodities, del trigo, de la soya, del maíz, de los aceites vegetales, de los cereales, encaramados por las nubes debido a esta situación, con el precio del gas, Rusia suple el 40-45% del gas natural que se consume en Europa y es el segundo mayor productor de petróleo en el mundo. Y con un petróleo ya que se metió en 99, ya en $100, el West Texas Intermediate, el Brent, el del Mar del Norte, ya debe estar por los $105 tranquilamente. Pienso que su estrategia geopolítica en este sentido es durar lo más que puede en esa situación para que en la comunidad internacional, en Estados Unidos, que hay mucha división al respecto, porque él cuenta con Trump y los trumpianos y todos esos nazistas, y todos esos Ku Klux Klan y todos esos racistas. Hay una gran división en el pueblo norteamericano, por lo menos el gobierno está convencido de que está en defensa de la democracia, de que ese es un ataque contra todos los estados del mundo, y eso es una aberración en términos de política internacional. Y yo pienso que todas las sanciones que se le puedan aplicar quedan pequeñas. Yo creo que una de las que más le va a doler a Putin, todavía no se le ha aplicado, se han sancionado bancos, se le han sancionado a oligarcas aliados de Putin, de su cofradía, que les gusta irse al Ritz de Londres, a los buenos restaurantes y comprar en Harrods y aterrizar, como decía, en el Heathrow y irse a París y gastarse los millones, porque millones que le sobran. Ahora van a tener que comer catleta ya en Moscú. No tanto, porque son millonarios y tienen de todo, pero van a tener que estar confinados ahí. Pero lo que yo entiendo que más le dolería, hay analistas internacionales que lo señalan, es que se le saque del sistema internacional de pagos, como se llaman, el SWIFT, Society Worldwide International Payment Transfer, telefónico, algo así, Telecommunication Transfer, algo así, que es lo que es el sistema de pagos internacionales de telecomunicaciones, que es donde todos los bancos del mundo se autorizan, ahí están todos juntos, y si yo soy un banco de reservas y necesito transferirle al banco de Moscú, al Russia Bank, entonces eso tiene un código y una clave que se usa particulares. Entonces se hace la transacción, 200 millones allá, y se hace la transferencia bancaria, y eso se llama el SWIFT. Entonces, es una sociedad internacional a nivel mundial de pagos internacionales telefónicos. Eso sustituyó los faxes en aquel entonces. Entonces, ese esquema se usa. Entonces, si se le saca de ahí, no va a tener manera de que ningún banco ruso, de que, por ejemplo, si yo quiero comprar 1 tonelada de petróleo, mandan una cotización, yo la reviso, me estoy de acuerdo, entonces me piden, bueno, transferencia a tal cuenta, SWIFT tal. Entonces yo le mando ¿cuánto cuesta eso? $40 millones, perfecto.
Yo transfiero 40 millones de dólares allá. Y el banco, si con línea de crédito, entonces mira el bill of lading, que yo qué hace, el embarque, entonces paga cuando sale para acá. Todas esas transacciones, todo eso que se hace a nivel internacional, si lo sacan de ahí, eso le va a afectar la economía. Hay analistas que dicen que eso le puede hacer caer su economía en alrededor de un 5% del Producto Interno Bruto. Uno con esta actitud irracional de este señor, a veces no sabe si a él eso le importa o le valga un bledo. Pero como no pueden ir las tropas americanas a pelear de tú a tú con las rusas, porque ya sí entonces ahí se generaría una conflagración de otra índole, entonces tienen los ucranianos que defenderse ellos mismos y la comunidad internacional le va a dotar de todo el apoyo que requiera. Eso es lo que yo espero, porque no se puede dejar que este señor imponga su ley de la selva a la comunidad internacional. Toda la Unión Europea lo condena, hasta Turquía, que tiene relaciones comerciales. Y ahora se le está pidiendo que cierre el Bósforo. Turquía, ustedes están viendo, hay muchas películas ahora, novelas todas las noches turcas, y se ve muy bello. Turquía es la puerta de Oriente y Occidente, de Europa y el Asia. Y ahí el Bósforo, de tal mar, ese puente largote, divide a Europa de Asia. Por ahí se pasa al Mar Negro, se pasa a esa zona, y por ahí las tropas rusas, las naves, entonces le están pidiendo que cierre el estrecho de Bósforo. O Turquía pertenece a la OTAN. Vamos a ver cómo todo esto acaba. Pero ninguna de las proyecciones, de las previsiones que nadie puede hacer es positiva. Todas son negras y oscuras. Desafortunadamente, eso es lo que ese señor ha desencadenado. Pretextos, excusas, durmiendo a la comunidad internacional, tratando de dividir a la OTAN, tratando de dividir a la Unión Europea, pero le ha salido el tiro por la culata. Todos han estado unidos, porque hoy por ti, mañana por mí. Hoy va por Ucrania, mañana vuelva por Georgia, con la república que tiene de Osetia y de ¿cuál es la otra? Hay dos repúblicas. Ahorita va por Moldavia, ahorita va por Rumanía, ahorita va por Hungría. ¿A dónde se va a parar? Entonces el mundo tiene que girar en base a las ambiciones y a las pretensiones de este señor. No puede ser así. No puede ser así. Desafortunadamente, por más que digamos, por más que hablemos, las pérdidas de vida, las pérdidas materiales, la destrucción las va a experimentar el sufrido pueblo ucraniano, que fue bien sufrido cuando el Imperio Ruso, los holodomores y todas esas cosas que le hacían, eran ciudadanos de segunda categoría. Luego cuando lo invadió Hitler, y ahora este señor se comporta como otro Hitler, como yo lo he dicho por aquí, como lo dijo el presidente Zelensky, otro Hitler. Y la experiencia del 39 y la experiencia de los años previos, como yo lo señalaba ayer, demostraron que ese tipo de acción no se pueden dejar que pasen impunemente, que ese tipo de personas no tienen límites. O se les paran los caballos o se les paran. Una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve.